Shock, decía el titular en la pantalla del teléfono de la recepcionista del club. Fuera, la finca respiraba en claves mudas. No era una exageración inútil. La casa de los Monteros se había convertido con los años en una arquitectura del silencio. Pasillos que amortiguaban el latido de la tierra, cortinas gruesas que sofocaban el viento, un comedor donde las cucharas nunca chocaban con la misma liviandad que en una casa cualquiera. Allí, la riqueza no llenaba el hueco que dejó Fernanda. Lo único que resonaba era el eco de su ausencia y una certeza social que todos aceptaban con una mezcla de pena y alivio. Samuel era sordo. Así lo decían los papeles, así lo repetían los médicos, así había sido la vida durante 8 años. Adriano Montero se movía por esa casa como quien entra en una iglesia por costumbre y se siente enteramente extranjero. El traje caro no lo protegía del silencio. La culpa, esa otra inversión que no se amortiza, se instaló en su garganta y la brocha de la memoria la refrescaba cada mañana. Recordaba la risa de Fernanda antes de aquel accidente, la manera en que los ojos le buscaban por debajo del humo del café. Recordaba también las noches en las que, con el coche todavía caliente, se decía a sí mismo que había hecho todo lo posible. El remordimiento no entiende de razones, actúa con la lentitud y la violencia de los relojes que marcan una hora prolongada. Samuel vivía en ese mismo laberinto. No es que hubiera sido un niño apagado. Su mundo tenía luces propias, gestos y ritmos que nadie fuera de la casa terminaba por comprender. Tocaba la madera en la terraza hasta que la punta de los dedos se le ponía roja. Le gustaban los dibujos con texturas. Sonreía a veces con una desproporción que dolía si uno la miraba con demasiada atención. Parecía que dentro de su silencio había una música en espera, una partitura que nadie sabía cómo empezar. Lo vestían con cuidado, lo llevaban a una escuela privada donde la etiqueta sordo le dotaba de una historia que no pedía. Los profesores escribían informes con cuidado burocrático, los médicos renovaban recetas y ajustes y en todo ese tejido institucional nadie se preguntaba, o no abiertamente, si el silencio de Samuel era absoluto o era solo un manto que alguien había colocado sobre la posibilidad de que él pudiera, de alguna manera, oír. La casa, sin embargo, necesitaba manos nuevas. Adriano lo sabía, no por osadía, sino por cansancio. La soledad pesa en el cuerpo de formas que el dinero no compra. Fue entonces cuando la agencia envió el nombre, Gabriela Campos. Daba la sensación de que la elegían sin saber por qué. La ficha tenía la fotografía de una mujer de mirada contenida, y en la descripción figuraba una palabra que no se atrevía a escribir en voz alta: viuda. Gabriela había perdido a su bebé hacía poco, se decía en el expediente, y necesitaba una posición que le permitiera recomponer el día sin presiones. Para Adriano, que hablaba en teléfonos cerrados y trataba las emociones con la misma prudencia que un contrato, la ficha fue una promesa, una noble profesional que ocuparía espacios sin cuestionarlos. Gabriela apareció con una maleta austera, sin joyas, con unos zapatos que crujían en el empedrado de la entrada como si no quisieran ser notados. Antes de entrar, miró la casa desde la verja y percibió lo que cualquier persona sensible detecta en una construcción cargada de nombres. La casa necesitaba ser escuchada más que arreglada. Tenía en la mirada la textura de quien ha vivido una ruptura y ha aprendido a ordenar el duelo en cajas con etiquetas: mañana, más tarde, no hoy. No dijo mucho al principio. Se dejó presentar por Rosa, la señora de la limpieza, que parecía conocer la ruta de los silencios como un mapa. La primera semana se movió como quien prueba una afinación. Observó sin juzgar. Preparó la comida en la cocina que siempre olía a algo crepuscular. Dejó que Samuel la mirara con sus ojos huidizos, y poco a poco fue dibujando una cartografía de pequeños gestos. A media mañana anotaba en un cuaderno: martillo, no reacción visible; puerta cerrada, ligera mirada; plancha, gesto de sorpresa en la mejilla izquierda. Era prudente, como quien rescata objetos de una casa antigua. Todo parece importante hasta que se descubre lo que es trascendente. No gritó, no buscó el protagonismo. Su trabajo fue el de una artesana que toma el material con paciencia. El cuaderno de Gabriela se convirtió en una pequeña arqueología. En sus páginas había un rastreo minimalista: tiempos, decibelios aproximados, la distancia a la que se encontraba Samuel, la dirección del sonido.
Sus notas no eran un diagnóstico, eran preguntas. Cada día ampliaba la red de pruebas con delicadeza cotidiana. Cerrar un armario con un golpe seco, dejar caer una cucharilla sobre una mesa, caminar de puntillas o con pasos marcados por la madera. A veces colocaba una radio en la habitación de invitados y ponía un volumen bajísimo para evitar llamar la atención. Otras veces tarareaba en la cocina sin pensar demasiado. Samuel, que miraba, dejó un rastro de microreacciones, un parpadeo, una inclinación leve, la cabeza que giraba como si un fantasma musical hubiera rozado su oreja y él estuviera pensando si lo reconocía. Gabriela guardaba silencio sobre sus observaciones. Lo hacía por respeto y por supervivencia. Ya había acostumbrado su dolor a la discreción. Cada gesto suyo era una ofrenda que no buscaba recompensa. Sin embargo, la rutina empezó a rozar algo que no podía explicarse con las fórmulas aprendidas en la escuela. Una sensación de injusticia frente a la contundencia de las afirmaciones ajenas. Por eso, una noche, después de que la casa se hubiera dormido, abrió uno de los cajones en busca de pequeños objetos que pudieran producir vibración, baquetas, un altavoz portátil, cualquier cosa que pudiera acercarse a la anatomía del sonido. Lo que encontró fue un auricular, pequeño, con una ligera costura de cuero y un cable que parecía haber sido apurado a escondidas. No era un aparato sofisticado, no era la promesa de un milagro. Era una pista, y las pistas suelen ser silenciosas hasta que alguien decide escucharlas. Gabriela comprendió, de pronto, que la casa había guardado un secreto en un rincón domesticado. No contuvo el impulso de colocar el auricular en la palma de su mano y sentir su peso. No tuvo que explicar nada. A la mañana siguiente, durante la siesta de Samuel, dejó el auricular en su mesita, como si fuera un objeto perdido que necesitaba ser devuelto a su dueño. Lo hizo con una lentitud que parecía desafiar a la prisa. Se sentó junto a la cama y, sin encenderlo, dejó que la presencia de aquel objeto fuera ya una interrogación. A partir de ahí, todo se volvió más táctil. Empezó a estudiar la vida sonora de la casa como quien lee una partitura olvidada. Hizo pequeñas correcciones, bajó las cortinas para que el viento perdiera su filo, cerró puertas que dejaban resonancias innecesarias, colocó un vaso con agua en la mesilla para observar si las ondas vibraban. Plasmó cada reacción de Samuel en su cuaderno con una pulcritud que rozaba la reverencia. Cada anotación era un paso hacia algo que aún no se atrevía a articular. Mientras tanto, Adriano vivía en la tensión de su propio reconocimiento tardío. Hablaba poco con Gabriela, y cuando lo hacía, las palabras se le quedaban en la boca como monedas sin brillo. Tenía la sensación de que la casa era una escena donde alguien le había puesto un guión que él no había pedido. Sentía, con una claridad amarga, que la muerte de Fernanda había dejado no solo un vacío, sino también una pendiente. Decisiones tomadas apresuradamente en la oscuridad del duelo. Su relación con el pasado era una cinta que se rebobinaba con demasiada frecuencia. Veía, en cada repetición, las visitas al médico, las noches en vela, las recetas que llenaban la mesita. Le costaba mirar a Samuel cuando su hijo estaba dormido, porque en esa quietud veía la vida que se había desviado. El silencio de la casa no era solo ausencia de sonido, era una política familiar. Los amigos se mantenían a distancia con la discreción de quienes no quieren tocar una herida abierta. En las cenas de empresa, Adriano aprendió a desplegar una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Por la noche, arrastraba la culpa consigo como un abrigo viejo y polvoriento. A ratos se sorprendía deseando que alguien dijera la palabra que abriera todo. Culpable, perdón, responsabilidad. Pero el gran gesto no llegaba. La casa seguía entera, hermosa, silenciosa. Gabriela, por su parte, no llevaba la necesidad de justicia en la piel. Su impulso era otro. Quería devolverle a un niño la posibilidad de ser tocado por algo que no fuera la ausencia. Su gesto no tenía grandilocuencia, tenía rutina. Y por eso era peligroso para quienes se acordaban del silencio como una costumbre inmutable. Un día, en la cocina, mientras preparaba la papilla de Samuel,
Rosa se quedó mirándola con la calma que tienen las personas que llevan décadas en una casa y que han aprendido a leer el movimiento de los otros. «Ten cuidado», dijo Rosa en voz baja, como si advirtiera sobre un terreno minado. «En esta casa, el ruido no es solo ruido». Gabriela asintió sin comprender del todo. No era un reproche, era un recuerdo de la fragilidad que habita tras las decisiones humanas. Los primeros intentos de Gabriela con sonidos controlados fueron nimios y, según las lecturas de los adultos, insignificantes. Puso música clásica a volumen muy bajo en la habitación contigua y se dedicó a contar las hojas del cuaderno. Samuel, según anotó, había levantado la ceja en un momento único cuando las cuerdas del violín hicieron un trino. Y, si fuera un reflejo táctil, pensó. Cogió una cuchara y dio un golpecito en la mesa a una distancia prudente. La cabeza de Samuel giró 1 centímetro. Un gesto pequeño, una prueba tibia. Gabriela no celebró, sabía que las grandes transformaciones no nacen de un acto, sino de acumulados. Esa acumulación, sin embargo, empezó a ser visible en el tiempo. Durante la segunda semana, Gabriela decidió documentarlo todo con más rigor. Vídeos grabados desde un ángulo discreto, notas horarias, una matriz casera donde la reacción se convertía en un número. No lo contó porque sospechaba que cualquier anuncio podía volar el experimento en el aire. En la soledad de su cuarto, volvió a pensar en su bebé. Recordó el último latido en la pantalla de un hospital y la promesa que había hecho a una criatura que nunca llegó a conocer. «Haré que la vida tenga sentido de nuevo». Esa promesa sonó algo pretenciosa en su silencio, pero fue el motor que la empujó a recoger pruebas sin imponerse. Samuel, entretanto, seguía siendo un enigma con manos ágiles. Le gustaba apilar bloques hasta que hacía torres instables y luego reía con una violencia contenida. Su mundo tenía un ritmo propio que la casa no respetaba porque la casa había decidido ser otro. Cuando Gabriela se sentaba a su lado con un objeto que vibrara, él la miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. No hubo gratitud teatral, solo un reconocimiento que crecía como una planta en la penumbra. Poco a poco, la cartografía de microrrespuestas empezó a mostrar patrones. Una mañana de octubre, el cielo barría la finca con un gris obstinado. Gabriela entró en la habitación de Samuel con el auricular sobre la mesa. Había llegado a la conclusión de que no era melodía lo que necesitaba ese niño. Era una oferta de estímulo concentrado y amoroso. Colocó un pequeño altavoz junto a su oreja, sin apagar el auricular, sino utilizándolo como un objeto puente, un mediador entre el mundo y él. No lo hizo con solemnidad, lo hizo con la frialdad de quien ha aprendido a separar lo que es fe de lo que es prueba. La pieza que escogió fue una canción que a ella le devolvía algo, una nana que su madre le había cantado. No tenía intención de invocar milagros, solo quería ver si una frecuencia conocida, medida, podía provocar una respuesta. Bajó el volumen hasta que la onda era un susurro para la casa, apenas un rumor. Se sentó y dejó que la música entrara en la habitación como una luz que se filtra por una rendija. Al principio, nada. Samuel permanecía con los ojos abiertos, inmóvil. Gabriela contuvo la respiración, como si su propio aliento pudiera interferir. Después, casi sin que ella lo notara, la boca de Samuel se movió. Fue un gesto muy leve, como aferrándose a algo que había estado dormido demasiado tiempo. Esa noche, Gabriela, con manos que le temblaban, sacó el cuaderno y escribió una sola palabra: respuesta. La reacción, sin embargo, no fue suficiente para ella, buscaba algo más claro, más imposible de negar. Decidió repetir la prueba pero con una variante, acercó aún más el auricular, apoyó la pequeña pieza en la almohada al lado de su oreja. No quiso manipularlo, solo dejó que el objeto estuviera allí, en confidencia. La música siguió siendo baja, la emoción contenida. Samuel la observó con los ojos grandes, como si acabara de reconocer una cara vieja entre desconocidos. Y entonces, como si hubieran firmado un pacto en secreto, pronunció una palabra. No fue una frase pulida, no fue un discurso ordenado, fue una sílaba que se abrió con la suavidad de un brote. La palabra no estaba completa, pero era una fisura en el muro. Gabriela, que había aprendido a medir la incredulidad, sintió un golpe en el pecho que le dejó sin aliento. Su primer impulso fue mirar la cámara que había colocado sin presunción, revisar si había sido un efecto del viento, de alguna vibración aleatoria. Nada en el vídeo explicaba la intensidad de lo que había oído.
Adriano, que había bajado a la cocina a esa hora para buscar un libro sobre jardinería, una excusa trivial para distraerse de su propia maquinaria interna, escuchó algo que le pareció imposible. Abrió la puerta con la lentitud de quien no quiere creer en la traición de sus sentidos, y vio a Gabriela junto a la cama, la mano sobre el auricular, una expresión que variaba entre la incredulidad y el pánico. Samuel lo miraba con una permanencia que antes no tenía. Fue entonces cuando lo dijo de nuevo, esta vez con más claridad, como si la palabra fuera una tablilla que rompiera el letargo. Ma. La palabra no estaba completa, pero era una fisura en el muro. Gabriela, que había aprendido a medir la incredulidad, sintió un golpe en el pecho que la dejó sin aliento. Su primer impulso fue mirar la cámara que había colocado sin presunción, revisar si había sido un efecto del viento, de alguna vibración aleatoria. Nada en el vídeo explicaba la intensidad de lo que había oído. Adriano, que había bajado a la cocina a esa hora para buscar un libro sobre jardinería, una excusa trivial para distraerse de su propia maquinaria interna, escuchó algo que le pareció imposible. Abrió la puerta con la lentitud de quien no quiere creer en la traición de sus sentidos, y vio a Gabriela junto a la cama, la mano sobre el auricular, una expresión que variaba entre la incredulidad y el pánico. Samuel lo miraba con una permanencia que antes no tenía. Fue entonces cuando lo dijo de nuevo, esta vez con más claridad, como si la palabra fuera una tablilla que rompiera el letargo. Ma. La casa, que hasta entonces había tenido la consistencia del silencio, pareció vacilar. El sonido no era perfecto, la voz de un niño que dice algo que aprende a decir, pero era una voz humana, con todo lo que eso implica. Para Adriano fue como si le hubieran quitado la mandíbula del pecho. Se acercó y la secuencia de sensaciones se le amontonó en el cuerpo. Incredulidad, rabia contenida, gratitud que dolía, el recuerdo de Fernanda que se le volvió un sello en la lengua. No supo si reír o caer de rodillas. Su mirada buscó a Gabriela para culparla, para agradecerle, para sostener en ella la certeza de que lo que estaba ocurriendo era cierto. Gabriela lo miró a él con los ojos llenos de secretas súplicas. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Su silencio contenía la complejidad de lo que apenas comenzaba, la posibilidad de que Samuel no fuera sordo como todos decían, la posibilidad de que durante años alguien, no sabía cómo ni por qué, hubiese impuesto una narrativa que convenía más a la inercia que a la verdad. Pero no era momento de juicios, era momento de registrar, de sostener la evidencia del instante, de pedirle al tiempo que ayudara a confirmar o desmentir lo que acababan de vivir. En la cocina, Rosa, apoyada contra la encimera, miraba la escena con la parsimonia combativa de quien ha visto muchas verdades complicadas. «Esto no es simple», murmuró. No era simple. La palabra mamá había abierto una caja de preguntas que amenazaban con desequilibrar los muebles de la casa. ¿Quién estaba detrás de esa narrativa de silencio? ¿Qué decisiones, qué recetas, qué visitas médicas habían conformado ese mapa? Las respuestas no llegaban con la velocidad de la justicia, tardaban como tardan las olas en componer la playa. Adriano buscó una salida en la lógica práctica, revisar los registros, hablar con los médicos. Pero cuando intentó decirlo en voz alta, la frase se le deshizo. No tenía idea de por dónde empezar. Le importaban las pruebas y, sin embargo, lo que le dolía más era el tiempo robado. Años en los que no había oído a su hijo llamarlo de una forma que lo conectara de verdad con la paternidad. En su pecho, la culpa se convirtió en una compañía insoportable. Por primera vez, admitió para sí lo que había reprimido. Había cometido errores que no eran solo administrativos. Habían sido actos cementados por el dolor. Gabriela, por su parte, entendió que su trabajo se acababa de transformar en algo más que cuidado. Había sido la primera persona en mucho tiempo que había oído algo que la casa no quería dar. No buscó gloria, buscó pruebas. Sabía que cualquier narración que se construyera sobre eso tendría que resistir la evidencia. Y también sabía que, a partir de ese instante, su vida se enredaría con la de Adriano y Samuel de una forma que no podría predecir. La tarde se cerró con un aire diferente. La finca, que por años había protegido su silencio como un tesoro, dejó que una rendija se abriera. No era una victoria todavía, era un inicio. Gabinete aún por abrir, cajón por revisar, papeles por leer. La palabra mamá había sido una grieta en el muro, y las grietas, si se miran con atención, muestran lo que hay detrás. Quédate hasta el final para escuchar la verdad que cambió una familia.
La noche cayó y con ella las preguntas que habían quedado suspendidas. Samuel durmió con una expresión tranquila, desconocida para quienes lo habían visto tantas veces en la penumbra de la costumbre. Adriano caminó por la casa como si cada paso fuera un interrogante que no sabía cómo formular. Gabriela, en su cuarto, volvió a sacar el cuaderno y repasó cada anotación, cada vídeo, cada sonido capturado con una parsimonia casi religiosa. No quería decidir nada en la prisa, quería construir una trama de hechos que resistieran al escepticismo. A la mañana siguiente, la rutina reemprendió su camino, pero con una alteración notable. Los objetos sonaban con otra sensibilidad. Un crujido de madera ya no era solo un efecto del tiempo, podría ser una prueba. Una radio encendida en otra habitación podía convertirse en testimonio. Rosa, prudente como siempre, pidió que nadie se precipitara. Las cosas grandes suelen ser pequeñas al principio, dijo sin intención poética, solo con la experiencia pulida de los años. Adriano, por su parte, llamó a su secretaria y pidió los expedientes médicos de Samuel, como quien busca en los papeles la imagen de un pasado que pudiera explicar el presente. Durante ese día, Gabriela hizo algo que cambiaría el compás de la familia. Revisó un armario pequeño en la habitación de invitados que había pasado desapercibido. No lo abrió a la ligera, lo hizo con la calma de quien sabe que los objetos guardan historias. Allí encontró algo que ella no esperaba ver, frascos con etiquetas que no pudo descifrar a simple vista, y una carpeta con recetas médicas que contenían siglas y números que no pertenecían a la rutina doméstica. Su mano se detuvo en la etiqueta más visible. Había un nombre del médico, el que aparece en todas las recetas, repetido hasta la monotonía: Dr. Amadeu Serrano. Y algo en la disposición de los papeles se le antojó extraño. No era una prueba contundente todavía, pero era otra pista, y las pistas, cuando se juntan, dibujan mapas. Esa noche, antes de que la casa se apagara, Adriano y Gabriela se encontraron en el salón. No hubo acusaciones, solo una mesa donde poner los elementos: el auricular, el cuaderno, la receta del doctor Serrano. Las manos de Adriano temblaban cuando posó la receta sobre la mesa. «No recuerdo», dijo con una honestidad que vaciaba el aire. Quería creer que hicimos lo correcto. No pidió perdón, no supo cómo empezar a pedirlo. Gabriela, que había hecho el camino desde su propio dolor hasta la posibilidad de curar a otro, lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Lo importante ahora es confirmar», respondió. «No para castigar, para asegurarnos de que Samuel tenga todas las posibilidades». Sus palabras eran un puentecillo, no buscaban infligir dolor, buscaban verdad. En la cocina, el reloj marcó una noción distinta del tiempo. Ya no era la repetición de actos, era el inicio de una investigación doméstica. Rosa, que había oído decir el nombre del médico y había visto los papeles, hizo una observación que sonó a advertencia. En mi vecindario ya se hablaba algo de ese doctor. No eran buenas palabras. Nadie se apresuró a creer, pero la sospecha, como el polvo en una casa antigua, se depositó sobre los muebles de la conciencia. El final de ese primer capítulo estaba a la vista como una puerta entreabierta. Había quienes, fuera de la finca, preferirían la calma de no preguntar, pero ahora, en la casa, había alguien que prefería escuchar. Gabriela había plantado una bandera pequeña, el deseo de verdad. Samuel había pronunciado una palabra que no se podía guardar en la alcancía del silencio. Y Adriano, por primera vez en años, se sentía movido por la necesidad de responder con actos y no con evasivas. La noche cobró otro tono. En el dormitorio, la cama estaba hecha con precisión. En el salón, una radio apagada parecía contener una promesa. Las piezas se habían colocado sobre el tablero. Lo que vendría después no era todavía evidencia culminada, sería un camino largo, con audiencias, con informes, con resistencias. Pero todo había empezado por una mujer que sabía escuchar cuando nadie le pedía hacerlo, y por un niño que, sorprendiendo a todos, habló. La verdad comenzaba a asomar como un amanecer pálido tras la cortina, tenue pero imparable.
La mañana siguiente rompió la tenue promesa de la noche como lo hace un vidrio cuando lo tocan con cuidado, con una fisura que al principio solo oye el que está muy atento. En la sala, la receta sobre la mesa parecía ahora un documento vivo. En el auricular, la pequeña marca de uso contaba una historia que exigía palabras. Adriano se sentó frente a todo aquello como si fuera culpable de un crimen que no sabía haber cometido. No le importó ya si la acción que iba a tomar lo exponía, necesitaba nombrar los hechos. Llamó a su secretaria y pidió que le entregaran todos los expedientes médicos, citas, facturas y correos relacionados con la atención de Samuel. La petición fue concisa, fría, todo, desde el primer registro. La persona al otro lado de la línea sintió la urgencia y no preguntó. Gabriela, en su cuarto, se puso a ordenar el material que había acumulado, los videos caseros, el cuaderno con anotaciones, las fotografías del auricular y las recetas encontradas. Cada archivo que abría la acercaba a una conclusión que, sin embargo, debía ser tratada con cuidado. En su cabeza resonaba la voz de su madre, la nana que le había cantado, y la frase que se repetía como un mantra: «Actúa con verdad, no con prisa». Llamó a la doctora Laura Jiménez esa mañana porque la confianza en una profesional externa le ofrecía aire. Laura había sido colega en facultad, una voz médica que no se dejaba llevar por la emoción y que, sobre todo, respetaba la evidencia. En la consulta de Laura, la escena fue breve y metódica. Gabriela desplegó el cuaderno, los vídeos y las recetas. Laura escuchó sin interrumpir, luego posó los dedos sobre los papeles y dijo, con la voz que tenían las personas hechas a desenredar complicaciones: «Esto merece un análisis». Trae copias. Yo puedo pedir una revisión farmacológica y verificar historial clínico. No prometió milagros, prometió diligencia. Y eso fue suficiente. Adriano, por su parte, no supo cómo contener la turbulencia que lo arrastraba hacia decisiones que, hasta hacía poco, le parecían solo hipotéticas. Lo que más le dolía no era la sospecha sobre el médico, que creía en parte incapaz de imaginar, sino el descubrimiento de que, durante años, él había aceptado sin preguntar. La culpa se volvió acción cuando ordenó que su abogado interno iniciara una recopilación formal de documentos y que una copia de todo el material fuera enviada a la oficina de la doctora Laura. El primer día con pruebas en mano fue un ejercicio de vértigo. Los frascos tenían etiquetas con fechas, numeraciones y dosis que no cuadraban del todo con lo que hoy sugerían los videos. En un sobre blanco, entre recetas, había notas manuscritas, de visitas nocturnas, referencias a ajustes y comentarios escuetos que parecían normalizar una costumbre. Gabriela leyó en voz alta algunas indicaciones, como quien descifra una lengua. Administrar 10 mililitros a la noche. Laura tomó el papel, lo miró y dijo: «Necesitamos un peritaje. Si hay algo que atenuó la respuesta auditiva de Samuel, no podemos presentarlo como hipótesis sin un examen químico». Fue entonces cuando convencieron a Adriano de hacer lo que él menos quería admitir: hablar con el abogado. El despacho del abogado fue un lugar donde las emociones se traducen en pasos. Se redactó una solicitud de historial clínico completo del doctor Amadeo Serrano. Se pidió, a su vez, una copia de su registro profesional y de cualquier sanción previa. Se contactó con la Asociación de Pediatría Regional para conocer si había quejas formales. Todo se hizo con el pulso lento pero decidido de quien sabe que un proceso judicial exige paciencia tanto como pruebas. Mientras la maquinaria burocrática se ponía en marcha, Gabriela hizo lo que mejor sabía hacer: escuchar. Abrió en redes un mensaje discreto, una consulta sin nombres, buscando si otras madres o cuidadores habían tenido experiencias incómodas con recetas repetitivas. No lo hizo con ánimo de crear alarma, lo hizo porque la investigación necesitaba puntos de referencia. Las respuestas no tardaron en llegar. Al principio, mensajes anónimos, luego nombres y finalmente relatos con matices similares. Niños que tras recibir tratamientos prolongados mostraban pautas atípicas, mareos, somnolencia en horarios fuera de lo habitual. No todos los casos eran iguales, algunos eran apenas sospechas. Otros eran historias coincidentes.
Gabriela guardó cada testimonio como si fuera una pieza que, colocada junto a las demás, pudiera formar un conjunto significativo. Las noticias informales no son prueba en un juicio, pero sirven para trazar rutas. Laura, con la serenidad de quien ha visto demasiadas urgencias, contactó con un laboratorio especializado en análisis farmacológicos. Se tomó una porción de una de las tabletas halladas y se remitió a examen, con cadena de custodia y todo el rigor. «Lo haremos según protocolo», dijo Laura, y ese «según» pesó más que cualquier promesa emotiva. Poco después llegó el primer informe preliminar. Se detecta la presencia de agentes con efecto sedante en concentraciones tales que, según la literatura consultada por el laboratorio, pueden disminuir niveles de alerta. Se requiere peritaje toxicológico completo para correlacionar con posibles efectos auditivos. El documento se redactó en términos cautelosos, no decía que el fármaco había causado sordera, ni lo afirmaría nadie en la investigación. Lo que decía, sin embargo, era suficiente para abrir una vía de persecución legal. Había indicios de manejo farmacológico que debía explicarse. Al recibir el informe, Adriano sintió que el suelo se movía. No era rabia con el laboratorio, era la evidencia puntillosa que confirmaba su ahora evidente negligencia. Habían dado algo a su hijo sin comprender sus efectos a largo plazo. Llamó al doctor Serrano, la llamada quedó sin respuesta. Envió un correo con acuse de recibo, solicitando explicaciones. La respuesta fue escueta, profesional, evitando cualquier admisión. Los tratamientos se administraron según el protocolo vigente en ese momento, decía la nota. El abogado de Adriano no se conformó y consignó la petición formal de explicación, con plazo y advertencia de medidas legales si no se aclaraban las discrepancias. En las semanas siguientes, la Casa de los Monteiros se transformó en una central de actividad discreta. Periodistas no habían sido aún convocados, la familia no quería exhibición, solo verdad. Gabriela y Laura organizaron entrevistas con las familias que habían respondido en redes, madres que querían mantenerse anónimas, aceptaron grabar en un ambiente seguro, aceptaron relatar síntomas, mostrar facturas, compartir recetas similares. Cada testimonio fue transcrito y sellado. Algunos relatos eran especialmente dolorosos, niños que habían perdido etapas de aprendizaje, padres que habían hablado con el médico y habían aceptado su autoridad. Nadie acusaba a la ligera, pero la repetición creó un patrón que comenzaba a asustar. El tiempo, en los procesos de esta naturaleza, es un aliado y un enemigo a la vez, permite indagar, pero también da espacio para maniobras. Antes de que la demanda se formalizara, Adriano y Gabriela empezaron a recibir llamadas anónimas, números que no dejaban rastro, mensajes que desaparecían. «Deja eso, no te conviene», decía uno de los mensajes. Otra llamada nocturna, insidiosa, prometía consecuencias para quien agitara el avispero sin pruebas. Nadie en la casa respondió con palabrería. Adriano, más proclive a la acción que a las declaraciones dramáticas, registró cada comunicación y las entregó al abogado. «Buscan intimidarnos», dijo en voz baja a Gabriela. Ella dejó la puerta entreabierta y le puso la mano en el brazo, como para recordarles a los dos que la valentía no siempre es ruido, a veces es resistencia silenciosa y constancia. Finalmente, la denuncia se presentó. Se reclamó investigación por prácticas profesionales con posible negligencia y por administración de fármacos sin consenso informado suficiente. El expediente que se abrió contenía informes preliminares del laboratorio, testimonios de otras familias, registros de recetas, los vídeos caseros donde aparecían los primeros signos de respuesta de Samuel y las notas de Gabriela que detallaban la cronología. Se solicitó además la suspensión cautelar del doctor Serrano mientras se indagaba su conducta. El proceso sumó, en su paso, una mezcla de ansiedad y alivio. Había quienes, fuera de la casa, valoraban la decisión. Hay que saber hasta qué punto la confianza profesional no protege al paciente de errores, dijo un tutor legal en una conversación que Adriano escuchó por teléfono con la ventana entreabierta. Había también voces más escépticas que preferían esperar. Entretanto, la vida cotidiana continuó. Samuel asistía a las sesiones que ahora dirigía un equipo nuevo, coordinado por la doctora Laura y el doctor Ricardo, un especialista en audición y lenguaje cuya reputación era sólida y discreta. El doctor Ricardo llegó con prudencia y sin promesas. «Vamos a evaluar según protocolos», afirmó en la primera consulta.
Pidió audiometrías, pruebas de respuesta otoacústica y un examen completo del historial. Todo se trató según informes y en estricta colaboración con el peritaje. Los primeros consensos del equipo fueron prudentes: detener la administración de cualquier medicación que careciera de una indicación clara, iniciar un plan de estimulación auditiva y cognitiva y observar el desarrollo con registros estrictos. Nadie habló de curas milagrosas, se habló de medidas, sesiones, calibraciones. No fue un camino lineal, los progresos eran intermitentes y costosos en emociones, pero ya no estaban sometidos a una sola voz. El caso del doctor Serrano tomó volumen mediático cuando la Fiscalía ordenó su suspensión temporal, y la noticia llegó a los periódicos locales acompañada de notas que apelaban a la responsabilidad profesional. La sala de prensa se llenó de titulares que, sin buscar sensacionalismo, contaban un hecho: un médico investigado por prácticas cuestionables. La defensa del doctor Serrano argumentó que sus decisiones habían respondido a un contexto clínico y que en muchos casos las familias habían aceptado los tratamientos. En sus abogados se marcó la línea de la práctica médica, decisiones complejas tomadas en contextos difíciles. En medio de la tormenta legal, Gabriela luchaba con su propia historia. Recordaba con brutal claridad la última ecografía que había abrazado en soledad, la promesa de cuidar una vida que no vino. A veces, durante la tarde, tomaba la guitarra que había traído a la casa y se sentaba con Samuel. No eran clases formales. Eran encuentros íntimos donde ella le daba la posibilidad de jugar con timbres, alturas y ritmos. Samuel respondía con movimientos mínimos al principio, luego con repeticiones y poco a poco con vocalizaciones más claras. Para Gabriela, cada nota que él intentaba era una especie de redención personal. No buscaba ser reconocida públicamente por ello. Su recompensa era ver que el niño experimentaba placer y curiosidad. La preparación para la audiencia fue un capítulo donde Adriano mostró otra de sus facetas. No fue el magnate arrogante que algunos imaginaban en la prensa. Fue un hombre que aprendió a multiplicar su atención y a escuchar sin juzgar. Pasó noches revisando transcripciones con el abogado, seleccionando fragmentos de vídeo y solicitando peritajes adicionales que el tribunal admitió como prueba. El proceso judicial, en su formalidad, no es teatro. Es una suma de obediencias al procedimiento, presentación de evidencias, objeciones de la defensa, dictámenes periciales. En la audiencia preliminar, el fiscal presentó el listado de pruebas. Se solicita que quede constancia de las recetas encontradas en la vivienda, leyó, y uno a uno los papeles fueron aceptados en la cadena probatoria. El día del juicio fue una sucesión de testimonios que pendían entre lo técnico y lo humano. La sala mantuvo una compostura grave y los jueces escucharon con atención. Gabriela testificó con calma, explicó en pocas frases su rutina de observación y detalló sin evocaciones melodramáticas cómo había descubierto el auricular y las reacciones de Samuel. Su voz, cuando habló, tenía la firmeza de quien se sabe responsable de un acto ético. No vine a encender polémicas, vine a decir lo que vi. No fue estruendosa, fue directa y veraz. Sus notas, el cuaderno, se exhibieron como evidencia documental. El vídeo donde Samuel pronuncia mamá fue reproducido en la sala una sola vez. El silencio que siguió a la proyección fue tan denso que hizo visible la emoción contenida. La defensa intentó debilitar la correlación entre la medicación y la respuesta auditiva. Trajeron especialistas que hablaron de variabilidad natural en el desarrollo infantil y cuestionaron la interpretación de algunos registros. Fue un debate técnico, lleno de matices. El fiscal, en cambio, centró su argumentación en la falta de consentimiento informado pleno y en la conducta profesional que obvió ciertos protocolos. Se presentaron también testimonios de otras familias que describieron prácticas semejantes. Recetas repetitivas sin explicaciones claras, noches en que los niños estaban excesivamente somnolientos, comunicaciones escuetas por parte del mismo facultativo. Esas voces, reunidas, compusieron un escenario pespunteado que la defensa se esforzó por deshilachar. En un momento del juicio, el perito del laboratorio fue llamado a declarar.
Explicó en términos no técnicos, con la virtud de quien sabe hablar para un público amplio, que la muestra contenía un agente con efecto sedante en concentraciones que, según la bibliografía, puede afectar el nivel de alerta. No digo que haya provocado una pérdida total de audición, aclaró en varias ocasiones, pero sí que pudo reducir la capacidad de respuesta en ciertos contextos. Las aclaraciones fueron repetidas por la Fiscalía con mesura. No se podía afirmar un vínculo directo sin más pruebas, pero la falta de informaciones y la forma de prescripción eran inquietantes. La sala cogió las palabras y las guardó. La tensión aumentó cuando el doctor Serrano subió al estrado. Contestó con calma profesional. Dijo que había seguido protocolos de su criterio y que, en su experiencia, las variaciones en desarrollo infantil podían explicarlo. Habló de consentimiento informado, de decisiones difíciles, de la complejidad de la pediatría. Nadie dudó de su formación, pero la historia no se reduce a diplomas, se trata de acciones concretas y sus efectos. En el cruce de preguntas entre abogado defensor y fiscal, emergieron contradicciones en el registro. Faltaban notas en algunas visitas y hubo fechas que no se correspondían con los envíos de recetas. Fueron detalles que, acumulados, pesaron más que la verborrea técnica. Al final de la larga jornada de audiencias, el tribunal concedió un plazo para deliberar. Afuera, los periodistas aguardaron la salida de las partes, pero la familia optó por la discreción. Lo importante, dijeron entre sí, no era la exposición, sino la definición de responsabilidades. En el despacho, Adriano se sintió ligero y al mismo tiempo desgastado. Gabriela, que había esperado para ver el desenlace con la calma de quien ya había decidido su actuar, se acercó y le apretó la mano. «Hicimos lo que debíamos», susurró. La frase no pretendía consolar, era una constatación simple. El veredicto se anunció 2 semanas después. El tribunal encontró al doctor Serrano culpable de conducta profesional negligente en varios cargos vinculados a la prescripción sin el debido consentimiento y por faltas en el registro clínico. No fue una condena a la cárcel inmediata, pero sí implicó la revocación temporal de su licencia, multas y la obligación de participar en programas de reeducación y supervisión profesional. Además, el tribunal ordenó la apertura de una mesa de compensación para las familias afectadas, según la evaluación pericial económica, que se sumaría en un proceso posterior. En palabras del juez, la responsabilidad profesional implica transparencia. La ausencia de documentación y las anomalías encontradas generan obligaciones de reparación. Fueron frases de calado moderado, pero significativas. La decisión no borró el daño, lo reconocieron todas las partes. Lo que sí ofreció fue una puerta para la reparación y, sobre todo, una validación para quienes habían sentido que no se les había escuchado. En la salida de la audiencia, un rostro devolvía la calma. Rosa, que había acompañado a la casa durante años, respiró con alivio. No era simple, dijo mientras bajaban por la escalinata, pero alguien escuchó. La palabra alivio estuvo acompañada, en los meses siguientes, por el trabajo cotidiano de reconstrucción. Samuel comenzó con sesiones más intensas de estimulación auditiva y logopedia. El doctor Ricardo diseñó un programa que combinaba ejercicios de percepción sonora con música. Introdujeron en la rutina instrumentos sencillos, maracas, tambores ligeros, pianos de juguete y, sobre todo, la voz humana. No se trataba de imponer sonido, sino de ofrecer experiencias agradables y repetibles, canciones que evocaran calor, silencios controlados que enseñaran a localizar la fuente del ruido, juegos que integraran la vista y la escucha. El equipo fue registrando cada avance con minuciosidad. Día 14. Identifica la fuente sonora a 60% de probabilidad. Día 28. Inicia emisión voluntaria de sílabas en respuesta a estímulo musical. Los informes se redactaban con lenguaje técnico, pero sin apasionamiento, registrando hechos. Las mejoras no fueron lineales. Hubo retrocesos, días en que Samuel prefería el silencio y se mostraba irritable ante estímulos. En esos episodios, Adriano aprendió a esperar. Vio cómo la paternidad se reconstruía en la paciencia de quien no pretende recomprar el tiempo con gestos abruptos, sino con constancia. Gabriela, más que nunca, fue su puente. En la mañana le llevaba canciones, en la tarde le proponía juegos rítmicos, en la noche le contaba historias en voz baja.
La noche dejó de ser un territorio solo para la angustia y se transformó en un laboratorio de voces. En paralelo al tratamiento, se formalizó la relación legal entre la familia y las otras damnificadas. Hubo mesas de diálogo donde se acordaron indemnizaciones y programas de apoyo, así como compromisos institucionales para revisar protocolos de consentimiento informado en la clínica donde ejercía el doctor Serrano. La noticia generó debates en foros de padres y en congresos de pediatría. ¿Cómo proteger a familias en situaciones de duelo que confían en la palabra de un profesional? ¿Cuál es el límite entre la experimentación controlada y la imposición de tratamientos no suficientemente justificados? Las preguntas eran complejas y las respuestas tardarían en materializarse, pero la discusión ya estaba en curso. Las transformaciones domésticas también fueron notables. La finca, que durante años había tenido la paleta de grises de la ausencia, empezó a incorporar colores y sonidos. Adriano invirtió en una pequeña sala de música, no por exhibición, sino por necesidad. Era un lugar donde el niño podía practicar, donde la guitarra de Gabriela tenía un sitio propio, donde los vecinos, escasos por la discreción que siempre prefirieron, solían escuchar fragmentos de canciones que se escapaban por las ventanas. Rosa colgó en la cocina delantales nuevos. Cambió la cadencia de sus pasos. En la casa, la palabra mamá dejó de ser una sorpresa para volverse una posibilidad cotidiana digna de celebrarse con cautela. Pasaron meses y los informes médicos empezaron a reflejar avances. Según los registros del doctor Ricardo, la suspensión de las sustancias en cuestión y la estimulación auditiva habían coincidido con una mejora gradual en algunos parámetros de respuesta. El especialista fue cuidadoso. Hemos observado incremento en la percepción de estímulos y en la vocalización espontánea. No podemos afirmar que exista una curación absoluta. Lo que podemos describir es un progreso verificable en pruebas estandarizadas, explicaba en las notas. Esa prudencia era exactamente lo que la familia necesitaba, una verdad que no se elevase a promesa. Mientras tanto, el vínculo entre Gabriela y Adriano evolucionó en terrenos que ninguno de los dos había planeado. Al principio colaboraban por necesidad, luego por gratitud y con el tiempo por afinidad. Compartían el silencio del almuerzo y las discusiones sobre terapias. Reían en voz baja por ocurrencias sencillas del niño, se apoyaban en noches de insomnio. No fue un idilio repentino, fue una construcción lenta que incorporó la herida de ambos. Gabriela, que había aprendido a recomponer su duelo en fragmentos de ternura discreta, se encontró queriendo quedarse. Adriano, por su parte, se fue liberando de la imagen rígida del padre que solo podía ofrecer bienes. Comenzó a ofrecer tiempo, presencia y sonrisas que no parecían planificadas. El proceso de adopción, que al principio parecía lejano, se volvió una posibilidad concreta cuando ambos comenzaron a considerar formalizar aquello que ya vivían, Gabriela como madre de corazón y Adriano como padre que quería legalizar un lazo afectivo que había demostrado resistencia. Las reuniones con abogados planificaron el trámite con detalle. Se habló de tutela, de derechos, de responsabilidades. No hubo romanticismo legal, solo prudencia. En la firma final, el juez consultó con el niño en la medida de sus capacidades, y Samuel, sorprendentemente, tocó con una mano el nombre de Gabriela en el documento y sonrió con un brillo que atenuaba el proceso burocrático. ¿Quieres que ella sea tu madre?, fue la pregunta simple que abrió la formalidad a la ternura. Samuel señaló. Nadie habló de destino, todos hablaron de elección. Los años siguientes se construyeron con la sutileza de las cosas que maduran al abrigo del trabajo diario. Hubo recaídas, consultas, ajustes, hubo también hitos que marcaron la ruta. Su primera clase de música en grupo, la primera vez que improvisó una melodía en el piano, el primer concierto escolar en el que no solo tocó, sino que pronunció unas palabras desde un atril. Cada logro fue recogido con la humildad de quien sabe que la vida no se mide en éxitos aislados, sino en acumulados. 5 años después, la finca era otra casa. Las cortinas habían perdido la cualidad de cortafuegos, y ahora filtraban luz que parecía música. En el jardín, una treintena de zapatos infantiles marcaban el paso de una pequeña comunidad escolar y artística que se insinuaba alrededor de la familia. Samuel,
Ahora un adolescente con ojos vivaces y manos de intérprete había encontrado una pasión que equilibraba su historia, la música y el deseo de estudiar la medicina para ayudar a otros niños. En la escuela, su trabajo con la orquesta juvenil le había conferido confianza. La rehabilitación no solo había aumentado sus habilidades auditivas, sino que le había ofrecido herramientas de expresión. El día del acto escolar en que se le reconocería por su crecimiento, la sala repleta aplaudió con afecto. Samuel subió al escenario con paso firme y un montón de partituras sujetas con la mano. No habló mucho, dejó que la música hiciera su trabajo. Interpretó una pieza que mezclaba ritmos heredados de la nana de Gabriela y una estructura moderna. Al terminar, se acercó al micrófono y pronunció, en voz clara y conmovedora, unas palabras que nadie había ensayado. Cuando era pequeño, un ruido me enseñó a sentir. Ahora quiero escuchar para ayudar. En la sala, Adriano rompió la compostura por una fracción de segundo y luego respiró como quien vuelve a su lugar con gratitud contenida. La ceremonia tuvo además otro momento, la firma simbólica de un convenio entre la escuela y una ONG que apoya terapias de estimulación para niños con dificultades auditivas. Samuel participó activamente en la iniciativa, no como figura ornamental, sino como testimonio vivo de que la escucha, en todos sus matices, puede abrir puertas. Las cámaras tomaron imágenes porque la historia era emotiva. La familia, que ahora sabía elegir sus batallas, dejó que las imágenes se filtraran con mesura. Que se supiera no era lo crucial era que se creara una estructura que permitiera a otros acceder a ayuda. Esa noche, en la casa, Adriano entregó a Gabriela una carta que había escrito años atrás, en una noche en que aún no sabía si la verdad saldría a la luz. La carta era para Fernanda. No la leyó en voz alta para nadie más que para sí mismo. «He vivido demasiado tiempo en el silencio de lo que no dije», murmuró. Gabriela se acercó y leyó en la intimidad del salón palabras donde la culpa se transmutaba en compromiso. No había absolución, pero sí una promesa. «Haré que el ruido sea justo, no un castigo». La transformación definitiva para ellos no fue solo legal ni médica, fue relacional. Adopción, justicia, procesos y terapias formaban un andamiaje que sostenía algo invisible, la reconstrucción de una confianza entre personas que se eligieron en la dificultad. En la mesa del comedor, donde antes las cucharas sonaban como piezas que se evitaban, ahora se servían sopas, se reían, se planificaban conciertos y en las tardes de domingo se improvisaban ensayos. Con los años, la narrativa del caso dio lugar a reflexiones públicas sobre la responsabilidad profesional y la necesidad de transparencia en la relación médico-paciente. Charlas, paneles y artículos académicos citaron el caso como ejemplo de cómo la perseverancia de una cuidadora y la respuesta de una familia pudieron, en conjunto, desenterrar una problemática mayor. La exposición pública fue manejada con tristeza y esperanza. Ninguno de los protagonistas buscó fama, sino entendimiento social. En una tarde templada de primavera, Gabriela y Samuel caminaron por la terraza de la finca llevando 2 tazas de té. Samuel hablaba con soltura sobre una obra que debía interpretar con la orquesta juvenil. Gabriela escuchaba y a veces, con la mirada, marcaba el ritmo de sus palabras. Le contó, como en un rito de complicidad, la historia de la nana que su abuela le cantaba, la misma que había utilizado años atrás en la habitación de Samuel. Él sonrió y dijo, «No sé si fue la canción o la insistencia de todos, pero hoy escucho y me escuchan». La frase pareció contener, en su sencillez, la síntesis de todo lo vivido. La última escena es un gesto sobrio. Adriano, frente a la ventana, escribió una carta que decidió enviar a aquellas familias que habían compartido sus testimonios durante la investigación. No fue una carta de reproches, fue una carta de agradecimiento. Gracias por confiar y por elegir la verdad. En el sobre incluyó además un proyecto, una fundación destinada a financiar terapias de estimulación auditiva para niños en situación de vulnerabilidad. No era una redención personal, era una acción concertada, un intento de convertir el error en una oportunidad para otros. Antes de cerrar, hay que recordar algo importante.
Esta historia no pretende elevar la mejora de un niño a un fenómeno universal, ni ofrecer soluciones médicas definitivas. Lo que se constata aquí es la potencia de la observación atenta, la responsabilidad de pedir explicaciones y la fuerza que tiene la perseverancia humana cuando encuentra aliados. Los peritajes, las sentencias y los avances terapéuticos fueron el producto de un proceso que incluyó peritos, médicos, familias y la voluntad de no aceptar la comodidad del silencio. Hoy, al mirar atrás, Adriano piensa en Fernanda con menos furia y más ternura. Gabriela mira a Samuel y no siente ya la ausencia como un peso insoportable, siente una historia que se reescribió con paciencia. Samuel, que a veces sigue prefiriendo el tacto a la palabra, hoy abraza la música y sueña con estudiar medicina para poder ayudar a otros niños y familias que, como la suya, necesitan ser escuchados. Si en esta narración hay un eco que merezca conservarse, es el de la escucha consciente. No solo oír, sino tomar nota, indagar y sostener a quien requiere ayuda real. Escuchar puede ser un acto de justicia. Si esta historia te ha llegado, te invito a compartir en los comentarios si conoces casos en los que la persistencia de alguien cambió el rumbo de una familia. Tu experiencia puede ser un apoyo para otros.